Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días con todos. Buenos días, buenos días. Hola Ariana, ¿cómo estás? Gabriela, buenos días. Espero que todos estén bien chicos, que hayan tomado su desayuno, que estén recargados, que me puedan comprender todo y aprender el día de hoy todo lo que se les va a enseñar. ¿Ok? Listo, vamos entonces a comenzar. ¿Cómo estás, Bruno? Buenos días. Hola, Cassandra, buenos días, chicos, ¿cómo están? Ya, ahora sí. Bien, vamos a comenzar entonces. Tenemos la semana de reacciones químicas y reacciones nucleares, ¿ok? ¿Qué viene a ser una reacción química? La reacción química, jóvenes, se da cuando los reactantes se combinan entre ellos, rompiendo enlaces y formando enlaces para obtener un producto, como ustedes están viendo en la imagen, ¿no? Siempre que ocurre una ruptura de enlace, se van a formar otros enlaces, pero lo que ustedes tienen que observar es que esa combinación de los átomos se va a dar con los átomos existentes, ¿ok? O sea, inicialmente tenemos hidrógeno y oxígeno, ¿no? Y luego ese hidrógeno y oxígeno se combinan para formar H2O. Pero seguimos teniendo, ¿no? Se sigue teniendo hidrógeno y oxígeno. Entonces, la formación de estos nuevos productos es lo que nosotros llamamos todo el conjunto, desde el momento que parten, reacciones químicas. ¿Cuáles son las evidencias que ocurren en una reacción química? Por ejemplo, la liberación de un gas. Ahí agregamos un reactivo y se observa que se desprende un gas. La liberación de calor, ¿no? Ya sean las reacciones exotérmicas que van a liberar, endotérmicas que van a absorber, también son evidencias de que está ocurriendo una reacción química. El cambio de color, igual, como ustedes pueden ver, entra en contacto con el oxígeno y se forma lo que es el óxido de nitroso, ¿no? El cambio de color, la liberación de gas y la formación de un precipitado. Miren, tenemos dos soluciones y cuando estas dos soluciones entran en contacto, se observa un precipitado blanco, el cual indica que está ocurriendo una reacción química. ¿Ok? Entonces son algunas evidencias que nos permite a nosotros saber, conocer que está ocurriendo una reacción química. Ahora, estas reacciones químicas, ¿no? Como estamos viendo, por ejemplo, en la imagen, en el video que está corriendo, ¿no? ¿Cómo nosotros lo representamos? En esta ocasión, por ejemplo, se está colocando un metalcito del sodio que va a reaccionar con el agua, produciendo hidróxido de sodio más hidrógeno gaseoso. Entonces, a esta manera de representar lo que está ocurriendo en el video es lo que nosotros llamamos ecuación química. En la ecuación química nosotros podemos identificar quiénes son los reactantes y quiénes son los productos. Reactantes son todos los que están antes de la flechita y productos son todos los que están después de la flechita. Son los que nosotros vamos a obtener. También vamos a encontrar los coeficientes estequiométricos, que son estos numeritos 2, 2, 2 y 1, que se obtienen después de un balance químico. También vamos a ver la información sobre los estados que tiene cada una de las sustancias. Por ejemplo, el AC, acuoso, el L de líquido, el S de sólido o el G de gaseoso. Eso es lo que nos indica cada uno de esos subíndices, ¿ok? Y la flechita, porque vamos a ver que hay reacciones que presentan doble flechita. En este caso solamente tenemos en un solo sentido y eso indica que esa reacción es una reacción que se da en ese sentido formando hidróxido de sodio e hidrógeno. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a encontrar en la representación de una reacción química, ¿no? El cual nosotros llamamos ecuación química.
Las reacciones químicas se van a clasificar, ¿no? Tenemos la primera clasificación de acuerdo al comportamiento de los reactivos. Por ejemplo, una reacción que se combina, como estamos viendo A y B, y se van a juntar, se van a adicionar, se van a combinar, recibe el nombre de reacción de adición o reacción de síntesis. O sea que nosotros tenemos los reactivos independientes y luego estos van a formar un solo compuesto, ¿no? Un solo compuesto, como estamos viendo acá, nitrógeno solito, hidrógeno solito, y va a formar el amoníaco. Entonces, esto se llama reacción de adición o reacción de síntesis, ¿ok? Donde vamos a tener un solo producto. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos también las reacciones de descomposición. Un ratito, por favor. Ok, las reacciones de descomposición son opuestas a las reacciones de adición, ¿no? En las reacciones de adición hemos visto que se juntan. Aquí su nombre lo dice, se descomponen. Tenemos AB y mediante el calor o cualquier otro factor externo va a ocurrir una descomposición donde se van a separar A y B. ¿Ok? Eso es reacción de descomposición. Una de las reacciones muy conocidas es el clorato de potasio, en el cual se le aplica calor. Acá vemos un triangulito, esto significa que le damos al sistema calor y ocurre una descomposición. Una descomposición que viene a ser la formación del oxígeno y del cloruro de potasio. ¿Ok? Eso es una reacción de descomposición. Acá también vemos otro ejemplo del agua. Se aplica corriente eléctrica para que ocurra un proceso de electrólisis, que significa ruptura de enlace, y tener el hidrógeno gaseoso y el oxígeno gaseoso. Vemos que a partir de uno se obtienen dos productos. En algunos casos inclusive puede ser más, ¿no? Pero a partir de uno tenemos dos o más y a eso llamamos reacción de descomposición. Tenemos también, de acuerdo al comportamiento de los reactivos, las reacciones de sustitución o desplazamiento simple, ¿no? En este tipo de reacciones de sustitución o desplazamiento simple, lo que vamos a observar es que uno de los reactivos desplaza a otro ocupando su lugar y dejándolo a ese reactivo libre, ¿no? A ocupa el lugar de B y B es el que ahora se queda solo. Como vemos aquí, el sodio con el agua produce el hidróxido de sodio y deja libre al hidrógeno. O en el caso también, por ejemplo, de los metales, ¿no? El zinc desplaza al cobre, dejando al cobre libre para que, en el cual está ocurriendo entonces una reacción de desplazamiento simple. Solamente un elemento desplaza a otro elemento. Y tenemos también, de acuerdo a esta clasificación, las reacciones de desplazamiento doble, ¿no? O las reacciones de metátesis. Este tipo de reacciones, como lo indica, van a ocurrir que entre dos elementos se van a desplazar, ¿no? Se van a reemplazar. Por ejemplo, A, B y CD. Lo que ocurre es que aquí B ocupa la posición de D, ¿no? A ver, AB, tenemos aquí C, A, D, B ocupa el lugar de D, correcto, y D ocupa el lugar de B, ¿no? Entonces, entre ellos se están desplazando entre dos elementos. Por eso decimos reacción de doble desplazamiento o reacción de metátesis. Como vemos el nitrato de plata. Aquí la plata despeja al hidrógeno y el hidrógeno viene a ocupar la posición de la plata. Así tenemos el ácido nítrico y tenemos el cloruro de plata. Una reacción de doble desplazamiento.
Lo mismo aquí, sulfato de sodio y nitrato de plomo. Este sodio desplaza el plomo y ese plomo viene a ocupar aquí la posición del sodio. Reacción de metátesis o doble desplazamiento. Tenemos las reacciones que son clasificadas de acuerdo a su energía. Las reacciones que liberan calor son reacciones exotérmicas, ¿ok? Como pueden observar aquí, el metano reacciona con el oxígeno, porque son reactantes, están antes de la flechita, y esto van a producir CO2 más agua, que son los productos que están después de la flechita. Y acá te dice, mira, que se está liberando una cantidad de calor. Por lo tanto, es una reacción exotérmica. Esta reacción exotérmica también se puede representar de la siguiente manera, chicos. Miren, los mismos reactantes y la formación de los productos. Y ese calor lo puedo representar también colocando en forma numérica. 803 kilojoules por mol, el cual me dice que está liberando esa cantidad. ¿Por qué, profesora, sabe que está liberando? Porque lo tengo en los productos. Si está en tus productos, significa que está liberando calor. Y otra manera de representar haciendo uso de la entalpía, ¿ok? Esta variación de H se llama entalpía. Es de esta manera, ¿no? Ojo, que aquí la entalpía no es parte de la reacción, ¿ok? La reacción terminó acá, mira. Aquí terminó la reacción. En los otros casos sí es parte de la ecuación, porque tú estás viendo que sigue sumando. Pero en este último ejemplo, la entalpía no es parte de la ecuación. Es una información que está al costado de la ecuación. Entonces, aquí la entalpía, cuando es una reacción exotérmica, la entalpía va a ser negativa. Si tú ves negativo, esa es la entalpía. Déjenme cerrar la ventana un ratito. Ahora sí, mejor. Listo. Entonces, eso es la entalpía, ¿ya? Entonces, la entalpía cuando es negativa nos está representando una reacción exotérmica. Entonces, las tres aquí, las tres formas, las tres ecuaciones nos están representando una reacción exotérmica, ¿ya? Recuerden que si tienen dudas, escriban en el chat que yo los estoy leyendo, ¿ya? Muy bien, entonces todos estos son reacciones exotérmicas, las diferentes formas de representar las reacciones exotérmicas. Y tenemos las reacciones endotérmicas, ¿no? Las reacciones endotérmicas son aquellas que necesitan calor, ¿correcto? Son aquellas donde nosotros necesitamos darle al sistema calor para que ésta pueda ocurrir. Y en este caso el calor se encuentra en los reactantes. La otra manera es colocando el valor numérico de ese calor, pero como ahora observas, está en los reactantes. Así que esto sería el óxido mercurioso necesita calor para que pueda ocurrir la reacción. Y si yo quisiera representar mediante la entalpía, ¿no? ¿Te acuerdas? Mira, te dije que la entalpía no va a estar ni en los productos ni en los reactantes. Está por separado y siempre va a estar al lado derecho de la ecuación. Lo que va a diferenciar es el signo de tu entalpía. En el caso anterior, que teníamos una reacción exotérmica, la carga era negativa, ¿no? La entalpía era negativa. Pero ahora estamos frente a una reacción endotérmica en el cual necesita calor y por lo tanto esa carga es positiva, ¿ya? Las reacciones endotérmicas presentan carga positiva y eso sería el valor, la forma de representar las reacciones endotérmicas. También la clasificación de acuerdo al sentido de la reacción. ¿Se acuerdan que les dije de las flechitas, ¿no? Las reacciones que presentaban la flechita. En este caso vemos que son reacciones que presentan una sola flechita. Vuelvo a repetir, este triangulito significa que la reacción necesita calor, ¿ya? Eso es lo que significa ese triangulito. Necesita calor.
Y acá también observamos que la flechita está en un solo sentido. A esas reacciones se les conoce como reacciones irreversibles, ¿no? Solo un sentido ocurre la reacción química. O sea, entiendo de que el metano reacciona con el oxígeno, produce CO2 y agua y allí queda la reacción. ¿Ya? Igual acá, el carbonato de calcio, le doy calor, se descompone en CO2 y óxido de calcio y allí queda la reacción. ¿Qué, profesora? ¿Pero puede haber otra opción? Claro que sí. Entonces, también tenemos reacciones que son reversibles. Las reacciones que son reversibles, como lo dice su nombre, son reacciones que tú vas a formar el producto, pero también tienes la opción a regresar a los reactantes, ¿no? Y esa forma de representar y la forma de representar esas ecuaciones son con estas dobles flechitas, donde ves que se forma el producto por la flechita en el sentido hacia la derecha y luego ves la flechita en el sentido a la izquierda. Entonces entendemos, el nitrógeno gaseoso reacciona con el hidrógeno gaseoso para formar el NH3, producto. Pero luego también ese NH3 se descompone para formar nitrógeno e hidrógeno. Reacciones reversibles. Y vamos a ver que siempre tienen las flechitas en ambos sentidos. ¿Ok? Y también tenemos la clasificación de las reacciones de acuerdo al número de estado de oxidación que estos van a presentar. Hay reacciones químicas donde tú comienzas con ciertos compuestos donde van a presentar cada elemento su estado de oxidación, ¿no? Y eso espero que ya ustedes lo sepan y lo tengan claro. Por ejemplo, el sodio. El sodio está en el grupo 1A de la tabla periódica, ¿verdad? Y todos sabemos, clase pasada, que todos los elementos del grupo 1A tienen un estado de oxidación que viene a ser +1. El OH tiene estado de oxidación -2 y el hidrógeno tiene estado de oxidación +1. Entonces, si ustedes observan en cada uno de los compuestos que están participando en esta ecuación química, se dan cuenta de que el sodio en todo momento está con su estado de oxidación +1, que el oxígeno en todo momento está con su estado de oxidación -2 y que el hidrógeno en todo momento está con su estado de oxidación +1. Por lo tanto, es una reacción que no sufre cambio de estado de oxidación, ¿no? Los elementos, estos audios, por favor, los elementos no cambian de estado de oxidación. Se mantienen igual. Por eso decimos reacciones no redox. En cambio, las reacciones que son redox son aquellas que sí cambian los estados de oxidación. ¿Ok? Estos elementos sí van a cambiar. Sí cambian su estado de oxidación. Ahí vemos, por ejemplo, el nitrógeno más el hidrógeno. Eso va a ser el NH3, ¿no? El nitrógeno 0, el hidrógeno, sustancia elemental 0, pero en el compuesto, como pueden ver, el nitrógeno de 0, ahora el nitrógeno está pasando a -3. Y el hidrógeno de 0 está pasando a +1. Entonces, vemos que los elementos aquí sí cambian su estado de oxidación. Por lo tanto, decimos que está ocurriendo una reacción redox. Acá igual, el zinc, elemento puro, 0, el HCl +1 -1, y luego vemos que el zinc ocurre un cambio de estado de oxidación de 0 a +2 y en el caso del hidrógeno de +1 a 0. Entonces, como hay cambio de estado de oxidación de estos elementos, decimos que sí es una reacción de tipo redox. Bien, chicos, entonces, ¿hasta aquí estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Está todo bien? A ver, díganme entonces esta reacción, de acuerdo a lo que acabamos de ver las clasificaciones. ¿Qué sería esta reacción? Por ejemplo, comenzamos, según su naturaleza. Es una reacción de adición, de descomposición, de desplazamiento simple, desplazamiento doble. ¿Qué es? A ver, ¿qué es?
de acuerdo a lo que hemos visto en la clasificación. Observo que el carbono le desplaza al hidrógeno y el hidrógeno se queda solito. ¿Qué es? Ajá, muy bien. Es una reacción de desplazamiento simple. Ya, sigan mencionándome. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Desplazamiento. Ya, ¿qué más? ¿Cuál es la otra clasificación? Muy bien. Perfecto, muy bien. Me dicen que es exotérmica, muy bien, porque estamos viendo el calor. Perfecto, muy bien. Exotérmico, estamos viendo el calor en los productos. ¿Qué más? ¿Qué más? Irreversible, muy bien, irreversible, están atentos, eso me gusta. Irreversible, muy bien, correcto. Y por ahí también ya me indicaron redox, muy bien, es una reacción redox, ¿verdad? Es una reacción redox porque observamos que hay cambios de estado de oxidación. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces creo que sí quedó claro, ¿no? Seguimos avanzando. Entonces, nos dice, en toda reacción redox siempre vamos a tener cambios de estado de oxidación. El magnesio pasa a +2, el hidrógeno a 0 y el cloro en este caso se mantiene. Chicos, esto es como la tabla periódica, perdón, como la recta numérica, ¿no? Acá ustedes van a tener los numeritos en la recta numérica, los positivos a la derecha, +1, +2, +3, y los negativos a la izquierda, -1, -2, -3. Entonces, cuando ustedes vean que un elemento cambia su estado de oxidación aumentando, o sea, se dirige a la derecha, de -2 a 0, de 0 a +1, ¿no? Como estamos viendo acá, de 0 a +2. Estamos viendo que aumenta. Eso se llama proceso de oxidación, ¿ya? Cuando aumenta, significa que ha perdido electrones, se llama oxidación. Y cuando observes que el estado de oxidación disminuye, ¿no? Disminuye, entonces decimos que está ocurriendo un proceso de reducción. Disminuye, reduce, como puedes ver acá, de +1 se fue a 0. Entonces, eso es un proceso de reducción y en los procesos de reducción hay ganancia de electrones. En toda reacción redox, siempre vamos a tener una oxidación y una reducción, ¿de acuerdo? Siempre vas a encontrar esas dos semireacciones. Entonces, Entonces, como hemos visto aquí que el magnesio, ¿no? Es el que se oxida, porque mira, de magnesio de +2 de 0 pasa a +2. De 0 pasa a +2. Entonces, chicos, el magnesio recibe el nombre, el que se oxida, porque acá se da la oxidación, recibe el nombre de agente reductor, como vemos aquí, AR. Y el que se reduce, como vemos aquí, de +1 pasa a 0, aquí ocurre la reducción. Y el que se reduce es el que se llama agente oxidante, ¿ya? Entonces, aquí, ¿quién es el agente reductor? El magnesio es el agente reductor. ¿Y quién es el agente oxidante? El agente oxidante es el HCl, ¿ya? Así se llaman a estas sustancias quienes van a ser responsables de que se oxide o de que se reduzca. Eso, entonces, los agentes ustedes siempre van a encontrar en los reactantes. En los reactantes siempre van a estar los agentes. Y en los productos, como resultado, tú vas a encontrar el que se oxida, que viene a ser la forma oxidada, como estamos viendo aquí, y el que se reduce se conoce como la forma reducida. Entonces, la forma oxidada es el cloruro de magnesio y la forma reducida viene a ser el hidrógeno gaseoso, ¿ya? Entonces, siempre vamos a hablar de las formas oxidadas,
o la forma reducida en los productos, ¿ya? Siempre vamos a encontrar estas sustancias en las reacciones que son de tipo redox. Bien, por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí. Voy a ver un ratito para poder avanzar más rápido. Un momentito, por favor. Tin, 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 tin. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, miren aquí, nos preguntan, ¿no? ¿Quién es el agente oxidante, el agente reductor? Lo primero que tenemos que hacer, chicos, es determinar los estados de oxidación. Ya ustedes deben ser unos capos, ¿no? +1, -2, estado del nitrógeno +5. Sustancia elemental pura, 0. Cloro -1, hidrógeno +1. Cloro -1, mercurio +2. Tenemos el -2, el +2, el -2 y el +1. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Recordar que si el estado de oxidación aumenta hacia la derecha, se llama oxidación. Si el estado de oxidación disminuye, se llama reducción, ¿ya? Reducción, como la recta numérica. Entonces, aquí yo observo que el nitrógeno, mira, de +5 a +2 se está reduciendo. ¿Estamos todos de acuerdo? Y si no, pregunten. De +5 a +2 hay una reducción. Entonces, aquí hay un proceso de reducción. Listo. Y observo, a ver, observo aquí donde está, de 0, ¿no? A +2 está aumentando el estado de oxidación. O sea que aquí hay un proceso de oxidación. Listo. Entonces, chicos, podemos decir, a ver, díganme ustedes, este ácido nítrico, ¿qué agente es? ¿El agente reductor o el agente oxidante? Sabiendo que el ácido nítrico se reduce, mira, ahí está, se reduce. Muy bien, es el agente oxidante, ¿no? Acuérdense que es cruzadito, ¿no? Si se reduce, es el agente oxidante. Y el otro sería, si se oxida, el otro sería el agente reductor. Aquí es cruzadito, ¿no? En los reactantes. Pero en los productos, tener cuidado, porque en los productos, aquí ese es HgCl2 que se oxida, ¿cómo se llama? ¿Forma oxidada o forma reducida? Si es el que está sufriendo el proceso de oxidación, ¿cómo se llama? Muy bien, se llama la forma oxidada. Aquí sí, tal cual, ¿no? Y el otro, el NO, que se reduce, se llama la forma reducida. ¿Ya, chicos? Tener cuidado con ello. Bien, si no hay preguntas, seguimos avanzando. Seguimos continuando acá. Vamos, avanzamos. Entonces acá. Eso sería la forma de identificar entonces nuestras reacciones de tipo redox. Ahora vamos a aprender a determinar cuáles son esos coeficientes que presentan nuestras reacciones químicas. El método más sencillo es el método del tanteo. El método del tanteo te dice, primero, mira, para que puedas balancear rápidamente, enfócate en el metal, luego enfócate en el no metal, luego en el hidrógeno y por último te enfocas en el oxígeno, ¿ya? En el oxígeno. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a balancear. Lo que tú tienes que observar
es que todo lo que está en los reactantes, que tú ya sabes que son los que están antes de la flecha, el número de átomos tiene que ser igual a todo lo que está en los productos. Comenzamos con metales y no hay metales. Voy a los no metales y me encuentro con el nitrógeno. Profesora, aquí hay 2 nitrógenos en los reactantes y por aquí hay 1 nada más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplicar por 2 para que tenga igual el número de nitrógenos. Perfecto. Ahora veo el hidrógeno. Profesora, aquí hay solamente 2 hidrógenos, pero a este lado, al multiplicar por 2, debes de saber que eso multiplica también al 3. Entonces son 6 hidrógenos que tienes. Por lo tanto, tendría que multiplicar por 3 al otro lado para que se tenga 6. Y de esa manera ya tenemos nuestra reacción balanceada. Profesora, y al inicio no se pone nada, se sobreentiende que está el número 1 como coeficiente de balanceo. Lo mismo hacemos para la pregunta 2. Comenzamos con el metal. Aquí hay un calcio y en los productos hay un calcio. Perfecto, está balanceado. Vamos con el no metal. Aquí hay un cloro y aquí hay 2 cloros, profesora. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 2. Al multiplicar por 2, entonces ya vamos a tener 2 cloros. Seguimos ahora, pero al multiplicar por 2 a ese cloro, ten cuidado con tus hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos ahora tenemos? Cuando tienes compuestos que están entre paréntesis, ese 2 abarca tanto para el hidrógeno como para el oxígeno, ¿ok? Entonces el hidrógeno serían 2 más los 2 que tienes aquí del HCl, ¿no? Son 4 hidrógenos. Y acá solamente tienes 2. Entonces, ¿qué toca? Multiplicar por 2 para que sean 2 por 2, 4 y ya estemos balanceados, ¿no? Y finalmente tienes tu oxígeno. Tu oxígeno tienes aquí 2, ¿correcto? Nada más 2. Y acá solamente también sería el 2. Por lo tanto, toda la reacción está balanceada y esos serían tus coeficientes estequiométricos. 1, 2, 1 y 2. A ver, aquí en esta última reacción, lo mismo. Voy a balancear el carbono. 2 carbonos. Un carbono, multiplico por 2. Ahí está. Ahora sí, 2 carbonos. Balanceemos ahora el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay? Tenemos 6 hidrógenos por aquí y 2 por aquí. Multiplico entonces por ¿cuánto? Multiplico por 3. Para que sea 3 por 2, 6. Y finalmente mis oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tengo? Acá tenemos solamente 2. Y de este lado tenemos 2 por 2, 4. Presentación. Dos personitas me aplaudieron. ¿Y entraste? Dame, pásale este video. Espérate. Micros, por favor, Violeta. Violeta. Gracias. Entonces, aquí tenemos el C2H6, ¿correcto? Y estábamos viendo el oxígeno. Oxígeno 2, ¿correcto? Oxígeno 2. Y acá tenemos 2 por 2, 4, más 3 que tenemos aquí, son 7. Entonces, ahora tenemos 4 más 3, son 7 que debes de tener en los reactantes. En estos casos, por ejemplo, cuando tienes un número que no es par, ¿no? Tú tienes que ser más vivo y multiplicar de esta manera. Mira, 7 medios. ¿Por qué 7 medios, profesora? Porque cuando tú multiplicas 7 medios, 2 con 2 se te va y te queda 7. Y ahora tu reacción ya está balanceada, ¿verdad? Pero nunca he visto coeficiente fraccionario. Claro, cuando tienes estos casos, lo único que buscas ahora es que esos coeficientes sean enteros. Y para ello vas a multiplicar por el denominador que has colocado. En este caso por 2 a toda la reacción y esta sería nuestra reacción balanceada. Por 2 sería 2, 7, 4 y 6. Este es el método del tanteo. Un método súper sencillo para poder determinar los coeficientes estequiométricos.
A ver, respóndanme si está todo claro, si puedo continuar. ¿Hay alguna pregunta? Imagino que no, ¿no? Ya les he dicho que si hay dudas, háganlo en el momento. Córtenme, no hay problema. Todo claro, ¿verdad? Podemos continuar. Muy bien. Ok. Listo. Seguimos. El otro método es de acuerdo... a ver. El método de acuerdo al estado de oxidación, ¿no? En el método de acuerdo al estado de oxidación tenemos, por ejemplo, que determinar los estados de oxidación. Aquí tenemos el azufre, que es -2, y el hidrógeno, que es +1. El hidrógeno, que es +1, el oxígeno, que es -2, que permite sacar los estados de oxidación, +5, porque todo tiene que sumar 0. El azufre 0 y el NO, que el oxígeno es -2 y que el nitrógeno es +2. En el agua no hay problema, ¿no? Porque es +1 y aquí es -2. ¿Listo? Entonces, aquí tendríamos las dos semirreacciones que ocurren en estas reacciones de tipo redox, ¿no? Este es el balance de tipo redox, porque trabajamos en función de los estados de oxidación. Bien, pregunto, el azufre de -2, como estamos viendo acá, a 0, ¿qué está pasando? ¿Oxidación o reducción? ¿Qué está pasando? De -2 a 0, ¿qué está ocurriendo con el estado de oxidación? Está aumentando, ¿verdad? Por lo tanto, lo que está ocurriendo es una semirreacción. Esto es una semirreacción de oxidación. Muy bien. Y lo que ocurre con el nitrógeno de +5, ¿no? De +5 a +2 es una semirreacción. Es una semirreacción de reducción. Perfecto. Listo. Entonces, mira, lo que estamos haciendo aquí es sacando los elementos que están participando en ese cambio de estado de oxidación. Azufre -2 pasa a azufre 0, ¿ya? Y en el otro lado, de nitrógeno +5 pasa a nitrógeno +2. Lo primero que tienen que hacer, chicos, es ver que el número de átomos sean iguales, o sea, un azufre y un azufre. Perfecto, está balanceado. Ahora sí, debes de saber, ¿no? O ya hemos indicado, de que en la oxidación se pierde electrones, ¿no? Aquí se pierde electrones. Y en la reducción se gana electrones. Por lo tanto, cuando se pierde electrones, ¿no? Cuando se pierde electrones, tenemos aquí que colocar hacia la derecha los dos electrones que perdió. De -2 a 0, ¿cuántos electrones son? Son 2 electrones que está perdiendo. Ahí están los 2 electrones. Cuando pierde, acá debería ir menos y pasa por eso al otro lado con más. Y cuando es reducción, gana electrones. Por eso se coloca aquí positivo, más los electrones que gana. Igual, nitrógeno +5, pasa de +5 a +2, entonces ahí se transfieren 3 electrones, ¿no? Gana 3 electrones. Pero, ¿qué te dice el balance redox? Mira, el primer paso para el balance redox es determinar los estados de oxidación. ¿Ok? Tienes que determinar tus estados de oxidación. El segundo, identificar quién se reduce y quién se oxida, ¿no? La oxidación y la reducción. Tercero, es que tú tengas ¿cómo se llama? El número de átomos iguales, ¿no? Los átomos iguales en cada balance. Átomos iguales en cada semirreacción, donde tú vas a determinar ahí cuántos electrones ganas y cuántos pierdes. Y el cuarto es importante porque el número de electrones que ganas es igual al número de electrones que pierdes.
Entonces, aquí estamos viendo que se pierden 2 electrones. Aquí estamos viendo que se ganan 3 electrones. Esos electrones que se ganan y que se pierden tienen que ser iguales. Por ello, vamos a multiplicar por un factor de tal manera que sean iguales. 3 y 2 para que se pierdan 3, para que se pierdan 6 y se ganen 6. Por eso multiplicamos por ese 3 y 2. Pero al multiplicar por 3 y 2, chicos, ese 3 y 2 va a multiplicar a todos los que están parte de esa semirreacción. De esa manera, entonces, tendríamos 3S del menos 2, 3S del 0, 2 nitrógeno del más 5 y 2 nitrógeno del más 2. Y esto sería ya nuestra ecuación que estaría balanceada, ¿no? Entonces, copiando acá toda nuestra reacción completa, colocando los coeficientes estequiométricos, ¿no? Tenemos aquí al 2 del nitrógeno más 5, tenemos al 2 del nitrógeno más 2, tenemos al 3 del azufre 0 y tenemos al 3 del azufre menos 2. Y jóvenes, al final, lo que tenemos que hacer después de cada balance, ¿no? Vamos a verificar por el método del tanteo, ¿ya? Esto es verificar. Entonces, verificando, uno dice acá, metales no tengo, ¿correcto? No tengo metales. No metales, sí. 3 de azufre, muy bien. 3 de azufre. Reactantes, productos igual. 2 de nitrógeno, muy bien. 2 de nitrógeno. Hidrógeno, 3 por 2, 6. Más 2, 8. Y de este lado los hidrógenos solamente habían 2. Por eso es que se multiplica con 4 para que tengas ahora 8 hidrógenos, ¿no? Y finalmente los oxígenos, que son aquí 3 por 2, 6. Y acá tenemos 2 más 4, 6. Esto es el balance por el método redox, ¿ok? Entonces debemos de seguir todos estos pasos para poder determinar cuáles son esos coeficientes estequiométricos balanceados de acuerdo a los cambios de estado de oxidación que presenta cada elemento. A ver, por ejemplo, acá tenemos el cobre, ¿no? El cobre, esto creo que no es lo mismo, ¿no? H2S. No. Ya, tenemos otro ejemplo. A ver, veamos aquí. Igual, determinamos los estados de oxidación de cada elemento y observamos quién se reduce y quién se oxida. ¿Qué pasa con el cobre, chicos? ¿El cobre se oxida o se reduce el cobre? ¿Qué pasa con el cobre? Cobre de 0 a más 2. ¿Qué está ocurriendo con el cobre? Muy bien, el cobre se oxida, ¿no? Aquí hay una oxidación. Y con el nitrógeno hay una reducción. De cobre, hay un átomo de cobre, hay un átomo de cobre. De 0 a más 2 se están perdiendo 2 electrones. Por eso coloco aquí los más 2 electrones. En la reducción, un nitrógeno. De más 5 a más 4 hay un electrón. Se está ganando un electrón. Pero los electrones que se ganan y los electrones que se pierden tienen que ser iguales. Por lo tanto, sería por 1 y por 2. Al ser por 1, no hay problema. Al ser por 2, recuerda que eso altera a cada uno de los elementos que participan en la semirreacción. Entonces se tendría por 1 del cobre, por 1 del cobre, y acá el 2 estaría entrando a cada uno de los nitrógenos. Colocando esos coeficientes en la ecuación final, entonces tendríamos 2 del nitrógeno, ahí está, 2 para el NO2 también, que hemos resaltado aquí, para los 2 nitrógenos, tanto de los reactantes como los productos, los coeficientes estequiométricos 2, y para el cobre sería 1 y 1, ¿no? Pero finalmente hay que verificar con el método del tanteo.
Si nosotros verificamos, por ejemplo, con el método del tanteo, podemos observar lo siguiente. Miren, un cobre, perfecto. 2 nitrógenos, y aquí tienes 2 nitrógenos, porque este paréntesis es también para todo lo que está dentro de ese 2 es para todo lo que está dentro de ese paréntesis, más 2 nitrógenos aquí son 4, pero acá tú solamente tienes 2, por ello sería, verificando con tanteo, sería 4 su coeficiente. Ahora sí, 4 nitrógenos, ahora sí balanceado, 2 y 2, 4 nitrógenos. ¿Cuántos hidrógenos? Ahora considerando ya con 4, ¿ah? 4 hidrógenos y a este lado tendría que multiplicarle por 2 para que sean 4 hidrógenos. ¿Cuántos oxígenos? Sería 3 por 4, 12, ¿correcto? 12 oxígenos. Y a la derecha tenemos 3 por 2, 6. Y acá 2 por 2, 4, son 10 más 2, 12 oxígenos, ¿no? Entonces ya tenemos la reacción balanceada. Y estos serían los coeficientes, ¿no? 1, 4, 1, 2 y 2. Esto es otro ejemplo que hemos balanceado por el método redox. Ahora, el método del ion electrón, chicos, el método del ion electrón viene a ser casi los mismos pasos del redox, ¿no? Los mismos pasos del redox. ¿Sí me están escuchando? A ver, confírmenme. ¿No? Ya. Vienen a ser los mismos pasos del redox, solo que ahora, como en los otros métodos, lo que nosotros hacemos es sacar al elemento que está sufriendo cambios de estado de oxidación. En este caso, lo que nosotros sacamos no son ya los elementos, sino sacamos a los iones, ¿no? Por eso se llama el método de ion electrón. Por ejemplo, lo primero que tienes que hacer es ver quiénes cambian de estado de oxidación. Ahí ya observamos que el cobre va a cambiar. Como puedes ver, de cobre 0 a cobre más 2, ya todos sabemos que eso es un proceso de oxidación, ¿correcto? Eso es una semirreacción de oxidación. Y del nitrógeno más 5 al nitrógeno más 4, eso es una semirreacción de reducción, ¿no? Esto es de reducción. Ahora, préstenme mucha atención. En esta reducción, lo que ustedes van a sacar, ¿no? Lo que ustedes van a sacar es solamente al ion de nitrato. Solamente al ion, por eso es el método ion electrón. Y esto es lo que se sacó inicialmente. Saco al nitrato, ¿ok? ¿Para convertirse en qué? Para convertirse en el NO2. O sea que estos son los primeritos que vas a sacar. ¿Ya está? Ahora, el método de redox es ion electrón es lo mismo. Primero, determinar los estados de oxidación, ¿no? Determinar los estados de oxidación, observar quién se reduce, quién se oxida, ¿no? Quién se reduce, quién se oxida. Y acá diferenciar que lo que nosotros sacamos es el ion, no el metal, ¿ya? A no ser, obviamente, que en este caso, por ejemplo, el cobre está solito, no hay ion, entonces él es el que tiene que salir. Pero en el caso del nitrógeno sí está dentro de un ion, por eso es que se coloca todo el ion nitrato. Y luego lo que tienes que hacer es balancear cada semirreacción, ¿no? Balancear cada semirreacción. Y aquí es la diferencia con el método redox. Donde falta oxígeno, ¿ok? Entonces vas a completar con agua, ¿ok? Completar con agua. Y aquí no me va a alcanzar abajito, voy a escribir ya. Y al otro lado, porque tú al colocar agua, lo que vas a alterar son los hidrógenos. Ahorita te voy a explicar. Y al otro lado, completar
con los protones de hidrógeno. Ahora sí, y finalmente lo que vas a hacer es igualar el número de electrones, ¿no? Igualar los electrones que se ganan con los electrones que se pierden. Y acá finalmente es verificar con tanteo, verificar con el método del tanteo. Listo. Entonces miren aquí. Ya hemos extraído al nitrato y al nitrito, al ion nitrato y al NO2, perdón. Entonces, ahora tú dices, no tienes supuestamente nada de esto, ¿ah? Todavía no tienes nada de esto. Tienes solamente estos dos. Entonces, ¿qué decimos? Un nitrógeno, profesora, un nitrógeno, ¿correcto? Muy bien, balanceado. 3 oxígenos y 2 oxígenos. Me falta oxígeno acá a la derecha. Ok, ¿qué dice la regla? Que si te falta oxígeno, entonces colócale la cantidad de oxígenos que te falta como moléculas de agua. Me falta un oxígeno, ponle un agua. Si me faltaran 2 oxígenos, le pones 2 aguas. Si me faltaran 3, le pones 3 aguas. Pero al agregar un agua, tú estás viendo que estás alterando hidrógenos. Has aumentado 2 hidrógenos, ¿verdad? Entonces al otro lado te dice que debes de compensar con esos protones de hidrógeno. Entonces ahorita ya está balanceado tus átomos. El nitrógeno, el hidrógeno, todos están balanceados. Y lo que tendríamos ahora que balancear es la carga para poder ver cuáles son los electrones que se ganan y cuáles son los electrones que se pierden. ¿Ok? O sea que te voy a enseñar ahora cómo determinar este valor que estamos viendo acá, ¿no? En el caso del cobre sí no hay problema porque es como el redox, ¿no? Cobre 0 y cobre más 2, un átomo, de 0 a 2 se perdió 2 electroncitos. Ahí están los 2 electroncitos que se han perdido. Ahora, ¿cómo saco este 1, profesora? Ya, préstame mucha atención, ¿no? Que acá la forma para mí más rápida es que lo veas como una ecuación matemática. 2 con más 1 más 2. Todo el nitrato menos 1, ¿correcto? Y acá, esto supuestamente todavía no está, eso es lo que queremos saber dónde va a ir. Y todo eso debe de ser igual a la carga que hay en los productos. La carga del NO2, como puedes ver, no hay carga, eso es 0. Y la carga del agua tampoco hay carga y eso es 0. Entonces, ¿esto cuánto es? Esto es más 1 y esto es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué decimos? Por lo tanto, decimos que ese más 1 y 0, ¿no? De más 1 a 0, para que sean iguales, ¿dónde tendría que colocar los electrones? Recordar que los electrones son aquellos que presentan carga menos 1, ¿no? Como presentan carga negativa, yo tendría, para buscar esa igualdad, tendría que colocar aquí mi electroncito. Más un electroncito, ¿para qué? Para que sea más 1 con ese menos 1 del electrón, eso sea 0 y ahora sí tengo la igualdad, ¿no? Entonces, jugando con las cargas, de tal manera que las cargas sean iguales, tú logras determinar que tu electroncito está en los reactantes. ¿Listo? Entonces, eso sería, chicos, la forma de determinar los electrones ganados, los electrones perdidos, ¿no? Pero la regla todavía no hemos terminado. La regla ahora dice que el número de electrones que se gana y el número de electrones que se pierden tienen que ser iguales. Y por lo tanto, no, acá nos dice añadir agua, todo lo que les he explicado, por 1 y por 2. Acá multiplicamos por 1, acá por 2, para que tengamos el número de electrones igual. Y ya el resto es tal cual hemos visto en el caso anterior, ¿no? Cada uno de esos números que multiplica entra a cada elemento y se tendrían los siguientes coeficientes, ¿no? 4 para el hidrógeno, 2 para 1 para el cobre, 2 para el nitrato y así. Y finalmente, ¿qué tengo que hacer? Verificar con el método del tanteo. Ver que todos mis átomos estén en los reactantes, la misma cantidad que estén en los productos. Entonces, verificando, vemos aquí que todo está ok y vamos a balancear. Y esos serían nuestros coeficientes estequiométricos, ¿no? Ya esto es igualito que el anterior. Un cobre,
4 nitrógenos, acá tenemos 2 nitrógenos más 2 nitrógenos, son 4 nitrógenos, ¿no? 2 nitrógenos más 2 nitrógenos son 4 nitrógenos. Aquí tenemos 4 hidrógenos, acá son 2 por 2, 4 hidrógenos. Aquí tenemos oxígenos, 4 por 3, 12 oxígenos. 3 por 2, 6 oxígenos. 2 con 2, perdón. 2 con 2, 12 oxígenos, 3 por 2, 6. Acá tenemos 2 por 2, 4, son 10. Y acá son 2, son 12. Todos los oxígenos están balanceados también, ¿no? Listo, entonces nuestra reacción está balanceada. Nuestra reacción está balanceada y lo que acabamos de balancear viene a ser el método redox. ¿Ok? El método redox. Pero ion-electrón. Acuérdate que es lo mismo que el redox, pero considerando que donde faltan oxígenos hay que colocar las moléculas de agua. Chicos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, chicos? Un poquito extenso. Sobre todo para los que están viendo primera vez este método les va a parecer horroroso, ¿no? Pero no es horroroso, es fácil. Ya saben que el secreto es la práctica, ¿verdad? Quienes me están haciendo caso, quienes han estado escuchándome desde el primer día de clase que les he dicho que tienen que practicar, así no te guste el curso, la única forma que tú quieras un curso y que entiendas es practicando, ¿no? Si están practicando, estarán viendo que cada vez entienden mejor, cada vez comprenden mejor, ¿no? Y obviamente cuando a uno le sale el ejercicio, motiva, ¿sí o no? Yo también he sido estudiante como ustedes, también he pasado esas noches de amanecidas, de no entender, de frustrarme, todo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que escuchar, como se dice, a la voz de la experiencia. Si les dicen que practiquen, tienen que practicar. Si ustedes no practican escuchándome solamente a mí, mis clases, no es la forma correcta, chicos. Ustedes podrán comprender todo, ¿no? Dicen, ya entendí todo. Eso no significa que has aprendido o que tengas la habilidad para resolver diferente tipo de ejercicio. Puedes comprender todo, pero te presento un ejercicio nuevo y ahí no sabes qué hacer, ¿no? ¿Y a cuántos no les estará pasando eso? Porque es muy común. Profesora, yo entiendo todo excelente, pero cuando voy a un ejercicio me traumo porque no la entiendo, no sé por dónde comenzar. O avanzo, entiendo la primera línea y después no sé qué más hacer, ¿no? Si eso te está pasando, entonces tú tienes que ver ejercicios resueltos, ¿no? Tienes que resolver ejercicios, ver cómo se resuelven y volver a resolverlos tú, ¿no? Volver a resolverlos pensando, viendo, entendiendo. Y así de esa manera cada vez va a ser más sencillo. Y aquel que, por ejemplo, en un inicio no le gustaba la química, hasta capaz estudia química, ¿no? Así pasa, chicos, porque te llega a gustar tanto una cosa que lo entiendes y al final pues te vuelves un experto en ello, ¿no? Miss, después de hacer el balanceo y nos demos cuenta que haciendo todo el método del tanteo al final no cuadra, ahí podemos añadir un nuevo coeficiente. A ver. Después de hacer el balanceo y nos damos cuenta que haciendo el método... Claro, así es. Por eso siempre tú verificas con el tanteo, ¿no? Si es que tú ves que no está cuadrando después de hacer... Me imagino que te refieres al balance redox, ¿no? Después de hacer el balance redox, que has agregado agua y que todos tus átomos están teóricamente en las semireacciones balanceadas y no cuadra, entonces ahí siempre hay un elemento, ¿no? Que siempre queda libre, solito, que no ha sido parte de la reacción redox, por lo general las moléculas de agua. Ahí tú puedes empezar a jugar para ver dónde hay que cambiar para que pueda existir el balance completo, ¿no? Así es. Bien. Aquí, por ejemplo, nos dice, a ver, el 4 de agosto de 2020, una devastadora explosión golpeó un puerto de Beirut, Líbano, lo cual ocurrió debido a la descomposición térmica del nitrato de amonio a 250 grados. Balancee ambas ecuaciones por el método del tanteo. Ya, muy bien. Entonces comenzamos a balancear. Facilito. Nitrógeno, un nitrógeno, aquí está la flechita, identifiquen los reactantes, los productos, un nitrógeno,
otro nitrógeno, son 2 nitrógenos, aquí son 2 nitrógenos, 4 hidrógenos, aquí sería 2 hidrógenos, multiplico por 2, ¿de acuerdo? Para que sea 2 por 2, 4 hidrógenos que tenemos aquí. ¿Vamos ya bien? Sí, y oxígenos. ¿Cuántos oxígenos son? Son 3 oxígenos aquí y acá tenemos 1 más los 2 de aquí son 3. ¿Estamos todos de acuerdo que el coeficiente sería 1, 1 y 2? Si es que me equivoco, me corrigen, ¿ah? No se queden calladitos. Listo. Por encima de esta temperatura se produce otra reacción. Veamos ahora la otra reacción. Igual, un nitrógeno, 2 nitrógenos, que estarían aquí, correcto, balanceado. 4 hidrógenos por aquí y por acá 2 hidrógenos. Entonces multiplico por 2 para tener 4 hidrógenos. Y ahora los oxígenos. Por aquí tengo 3 oxígenos y por aquí tengo 2 con 2 son 4. Entonces por aquí tengo 4 oxígenos y acá tengo 3. ¿Qué hago? A ver, ¿puedo multiplicar por 4 tercios? Al multiplicar por 4 tercios voy a tener 4 oxígenos, ¿cierto? Pero se van a alterar mis nitrógenos. Ahora, ¿cuántos nitrógenos? No, pero no me conviene 4 tercios, ¿no? No, me conviene colocar un número entero. Ya, ¿cuánto colocamos? Puede ser 8. A ver, si coloco 8 nitrógenos, aquí sería por 4 nitrógenos, tendría... No, perdón. A ver, tendría aquí 2 hidrógenos, 4 hidrógenos, 2 nitrógenos, y aquí el problema es con el oxígeno. Tengo 4 por aquí. Si coloco acá 2 nitrógenos, tendría impar. Si coloco 4 nitrógenos, creo que la voz es con 4. 4 nitrógenos son 8. Acá tendría que multiplicar por 4. ¿Correcto? Son 4 por 4, 16 hidrógenos. Entonces acá, uy, Dios mío, acá tendría que multiplicar por 16, acá tendría que multiplicar por 8. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos 3 por 4, 12 oxígenos. Aquí 2, 8 oxígenos. Entonces acá tendría que ser por 2. Listo. Ahora sí, ¿no? Muy bien, entonces 4, 4, 8 nitrógenos, 4 por 4, 16 hidrógenos y 4 por 3, 12 oxígenos. Y ahora sí, esos serían nuestros coeficientes estequiométricos por el método del tanteo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Respóndanme si estamos bien. Todavía los tengo vivos, ¿no? Bien, ¿cuál es correcto. ¿Cuál es la diferencia? Ah, ya, a ver, ¿se puede sacar? ¿Serio, no? Sí, se puede sacar, claro que sí. Tienes toda la razón. Yo no sé, mi cabeza no funcionaba para el 2. Ok, sí, claro que sí. Al sacar entonces el balanceo va a cumplir con 2, con 1 y con 4. Correcto, así es, ¿ya? Muy bien, ahora, las reacciones nucleares. ¿Qué son las reacciones nucleares? Las reacciones nucleares, a diferencia de las reacciones químicas, van a formar nuevos elementos químicos porque van a alterar su núcleo, ¿no? Entonces, acuérdate que en una reacción química, por ejemplo, nosotros hemos visto, profesora, se junta o se combina el hidrógeno con el oxígeno para formar el H2O, ¿cierto? Se combina con ello para formar el H2O y hidrógeno y oxígeno están en los reactantes, hidrógeno y oxígeno están en los productos. Esto es una reacción química porque, como ves, son los mismos elementos. A diferencia de las nucleares, como se forman nuevos núcleos, lo que nosotros vamos a tener son nuevos elementos en la reacción. Y eso es lo que a ti te permite saber que tienes frente una reacción química, una reacción nuclear.
Tenemos diferentes tipos de reacciones nucleares, ¿no? Por ejemplo, las reacciones van a emitir las partículas que son las partículas de tipo alfa, las partículas de tipo gamma, las partículas de tipo beta, donde cada uno de estos tiene una carga, ¿no? Alfa, por ejemplo, es 2, 4, gamma, por ejemplo, es 0, 0, ¿no? O beta, que viene a ser el menos 1 y, beta, que viene a ser menos 1 y 0. Entonces, son las partículas que van a estar involucradas en este tipo de reacciones, ¿ok? En las reacciones nucleares. Y así tenemos partículas alfa, que son las partículas de helio 2 y 4. Ahí está, ¿no? Esto es lo que tienes que saber, ¿ah? Las partículas de alfa tienen carga de 2 y tienen masa de 4, porque eso es lo que van a liberar y vamos a después a igualar esas cargas de las reacciones químicas. Las partículas beta, que tienen la carga de menos 1 y 0, ahí están. Esos son los valores de esas partículas, ¿no? Y como puedes ver, mira, el carbono parte con partes de carbono, ¿no? Y obtienes nitrógeno. Esto obviamente no va a ocurrir en una reacción química. En una reacción química, si tú tienes A, en el producto tiene que estar A. Si tú tienes B, en el producto tiene que estar B. Pero en las reacciones nucleares tú tienes A, B y puedes tener C, D, E, F. ¿Por qué? Porque estás formando nuevos núcleos, estás alterando ese núcleo y por lo tanto está creando nuevos elementos químicos. Tenemos las partículas de tipo gamma, ¿no? Que son las partículas electromagnéticas que serían 0, 0. Ahí están las partículas de gamma. Y lo que observamos en las reacciones nucleares es que son series radiactivas. Se descomponen formando partículas de tipo alfa, partículas de tipo beta, partículas de tipo gamma. Y son reacciones que van a ser como una sucesión, ¿no? Se forma uno y otro y otro y otro y otro, porque vamos alterando los núcleos de cada átomo, ¿no? Esas son reacciones nucleares. Las reacciones nucleares se pueden clasificar en lo que viene a ser fisión, cuando vemos nosotros que ocurre una desintegración, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí tenemos el urano, y a partir del urano se forma el bario y se forma el criptón y se liberan 3 partículas de neutrones. O sea, de uno se fragmentó. Eso es una reacción de fisión nuclear. Fisión. Lo opuesto a la fisión viene a ser las reacciones de fusión. ¿Qué es fusión? Fusión, unir, juntarse. Entonces, en este caso de las reacciones nucleares, se juntan 2 elementos a más, como vemos acá, el deuterio y el tritio, para formar un átomo de helio. Entonces, se unen y eso se llama reacción de fusión nuclear, ¿correcto? Diferenciar fisión de fusión. Basta que te acuerdes, fusión, unirse, juntar, fisión, desintegrar, separar. Entonces, ¿qué se cumple, chicos? En las reacciones nucleares se cumple que la sumatoria de los números atómicos que están en tus reactantes van a ser igual a la sumatoria de los números atómicos que están en tus productos y lo mismo se cumple para la masa. Por ejemplo, tenemos la siguiente reacción nuclear y nos dice determinar cuántas partículas de neutrones se están liberando. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Mira, en este compuesto, que la masa es 246, en este compuesto que la masa es 12, la suma de todos estos reactantes que están antes de la flechita tiene que ser igual a la suma de 254 más la suma de este 1 multiplicado por la cantidad de neutrones que hay. O sea, profesor, aquí el coeficiente altera, influye, sí, influye sobre esa carga de la masa. Y esos dos valores, esas dos sumatorias, de acuerdo a la regla, tienen que ser iguales. 246 más 12 tiene que ser igual a 254 más A por 1. Y de acá sacamos que A vale 4. Eso significa que son 4 neutrones que se estarían liberando en esta reacción nuclear. Por lo tanto, también 6 va a ser igual a 102 más 4 por 0. 4 por 0, 0 y vemos que sí efectivamente se cumple esa equivalencia. ¿Ok? Eso va a ocurrir entonces en las reacciones nucleares.
Bien, entonces considerando ello, chicos, te dice, luego de balancear la siguiente ecuación, indique el valor de A y el valor de Z y la cantidad de neutrones del xenón. A ver, miren, entonces tenemos acá la reacción, la flechita está acá, se cumpliría que 235 más 1, me ayudan con los cálculos, esto es igual a 90 más A más 3 por 1, ¿correcto? Me dicen cuánto sale A, por favor. Ahí vayan calculando. Y también se estaría cumpliendo que 92 más 0 es igual a 38 más Z más 3 por 0. Listo, a ver, ¿cuánto sale A? ¿Cuánto sale Z? Ok, gracias. A sale 143, me dicen. Listo. ¿Y cuánto sale Z? Muy bien, gracias. Y Z sale 54. Muy bien, ya tienes la masa, tienes el número atómico y te están preguntando cuántos son los neutrones. Y ya sabemos de la clase 3 que neutrones es igual a la masa menos el número atómico. ¿Cuántos neutrones son? 143 menos 54. ¿Cuántos sale esos neutrones? Y ahí en casa, aunque sea, lo resuelve. ¿Listo? De esa manera, entonces, determinamos las cargas o la masa o el número atómico de cada elemento. ¿Listo? Seguimos. Ahora sí nos vamos a nuestros ejercicios de clase, chicos. A ver, ¿qué tenemos en nuestros ejercicios? Nos dicen su clave, ¿ah? Si ya lo tienen, me dicen sus claves. ¿Cuáles son las claves que estamos trabajando? A ver, nos dice al respecto, selecciona la alternativa que contenga la proposición incorrecta, ¿no? 1 es una reacción de síntesis y es exotérmica. A ver, miren, se juntan ambos elementos, correcto, es una reacción de síntesis, tengo un solo producto y me dice que la entalpía es menor que 0, o sea que la entalpía es negativa. Y si la entalpía es negativa, correcto, eso corresponde a una reacción exotérmica. Muy bien, esto sería verdadero. En el enunciado 2 nos dice es una reacción de desplazamiento simple e irreversible. Sí, efectivamente veo que el hierro desplaza al hidrógeno y como veo la flechita en un solo sentido, eso es desplazamiento simple y es irreversible. Verdadero. En el enunciado 3 nos dice que la reacción es reversible. Sí, correcto, la flechita en ambos sentidos me indica que es reversible. Y en la 2 y en la 3 me dice que son reacciones redox. Bueno, acá veo el hierro, por ejemplo, que trabaja con su estado 0 porque es sustancia pura. Y en este caso veo que el cloro, que es -1, el hierro trabaja +2. ¿Cambia su estado de oxidación? Sí, por lo tanto, esa 2 sí es redox. En el caso de la 3, el oxígeno es -2 y el carbono sería +4. Y por aquí tenemos el -2 y acá sería el +1 y haciendo la cuenta para el carbono, este sería +4. ¿Cambia su estado de oxidación del +4? No. En el caso del oxígeno es -2, del hidrógeno es +1, todos tienen el mismo estado de oxidación y por lo tanto es una reacción no redox. Así que la clave sería la 1 en la clave dada, ¿no? Bien, están allí, no me han dicho nada de sus claves, ¿ah? Pregunta número 2. ¿Qué tenemos? Indique el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. ¿Es una reacción de desplazamiento doble o de metátesis? A ver, observamos entonces si es que está ocurriendo un doble desplazamiento. Veo aquí
que el sodio efectivamente está desplazando al hidrógeno y este hidrógeno está viniendo a la posición del sodio porque tengo el sulfato de sodio y el ácido clorhídrico, ¿correcto? Por lo tanto, sí, eso es correcto, es una reacción de doble desplazamiento o de metátesis. Al balancear la ecuación se cumple la ley de la conservación de masa, ¿no? Eso es correcto, chicos. En todas las reacciones químicas se cumple la ley de Lavoisier, ¿no? Que nos dice que la masa que entra a los reactantes, si ustedes tienen en los reactantes 100 gramos, en los productos van a tener 100 gramos, ¿ya? Eso es la ley de Lavoisier y se cumple, se conserva la masa. Eso es correcto. Luego de balancear, la suma de los coeficientes estequiométricos es 4. A ver, vamos a balancear. Recuerda que siempre que a mí me digan balancear, yo tengo que balancear por el método más sencillo, que viene a ser el método del tanteo. Lo más fácil. Un sodio, 2 sodios, multiplico por 2, profesora. Muy bien, porque aquí hay 2 sodios. 2 cloros, un cloro, multiplico por 2 para que sean 2 cloros, profesora. Muy bien. Azufre, un azufre, muy bien. Hidrógenos, tenemos 2 hidrógenos y por este lado también ya son 2 hidrógenos. Por lo tanto, chicos, 1 y 1, y esa sería nuestra reacción balanceada. El oxígeno también son 4, 4, está balanceada. ¿Cuál es la suma de los coeficientes estequiométricos? Sería 2 más 1 más 1 más 2 y esto sumaría 6. ¿Correcto? La suma de los coeficientes estequiométricos es 4. No, esto es falso. Verdadero, verdadero, falso. La clave sería barco. ¿Listo? Siguiente pregunta. Parece que ustedes no han tomado desayuno hoy día. ¿Qué pasa, chicos? ¿No están resolviendo? Pregunta 3. A ver, ¿qué nos dicen en la pregunta 3? Luego de balancear dicha ecuación, indique la alternativa que contenga respectivamente el coeficiente estequiométrico del hidróxido y del ácido. Ya. A ver. Voy a copiar, ¿ya? Listo. Un calcio, 3 calcios, multiplico por 3. Un fósforo, 2 fósforos, multiplico por 2. Acuérdate el orden del tanteo. Primero el metal, luego el no metal, luego el hidrógeno y finalmente el oxígeno. Ahí está. ¿Listo? Vamos ahora a los hidrógenos. 3 por 2, no, perdón. Sí, este 3, chicos, va para el calcio, va para el oxígeno y va para el hidrógeno. Y este 2 va para el hidrógeno y va para el oxígeno. O sea que finalmente el hidrógeno tiene 3 por 2, 6, más 3 por 2, 6, son 12 hidrógenos. Entonces multiplicaré aquí por 6, ¿de acuerdo? Para que tengamos 12 hidrógenos. Listo, por 6, 12 hidrógenos. Y nuestros oxígenos, a ver, 3 por 2, 6 oxígenos. 4 por 2, 8 oxígenos, son 14 oxígenos y por acá tenemos 6 oxígenos y por acá 4 por 2, 8, balanceado. Listo, nuestros oxígenos también están balanceados. Nos piden el coeficiente estequiométrico del hidróxido y del ácido. El coeficiente estequiométrico del hidróxido, esto es el hidróxido, clase pasada, hidróxido.
Y el ácido, ¿de qué ácido? De este, el único ácido que tenemos acá, este ácido oxácido. Sería 3 y 2, ¿no? Profesora, ¿por qué no 2 y 3? Porque te dice respectivamente, ¿no? Respectivamente es en el orden que te están indicando. 3 y 2. Listo, vamos con la siguiente pregunta. ¿Está claro, no, chicos? No hay dudas, está todo claro. Dice, profesora, ¿por qué está como suma entre los reactantes y productos? ¿No es una flechita? A ver, hijo. Ah, sí, tienes razón. Yo he copiado mal, es error mío, error mío. Correcto, así, ¿no? Ahora sí, ajá. Gracias por la observación. Listo, seguimos, están atentos, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta 4. Nos dice, con respecto a esta reacción y su respectivo balance, seleccione la secuencia correcta de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Miren, en este caso te dice la sustancia que se oxida es el magnesio. Voy a copiar un ratito. Hola, papi. Ya, así, ¿no? Ya pueden visualizar. Muy bien, entonces, tendríamos lo siguiente. Nos piden quién se oxida, ¿no? La sustancia que se oxida es el magnesio, el que se reduce. En estos casos, por ejemplo, tú puedes balancear por tanteo, ¿no? Y luego darte cuenta quién se oxida o quién se reduce, o si no, haces el balance redox de una vez porque necesitas saber quién se oxida y quién se reduce. Así que comenzamos. El cloro tiene su estado de oxidación -1, ¿correcto? Como el cloro tiene su estado de oxidación -1, el titanio es +4. Sustancia elemental pura 0, sustancia elemental pura 0, y cloro -1 y magnesio +2. Obviamente sí tienes que ser pues rápido en los estados de oxidación, ¿no? Eso tienes que tenerlo clarito. Y ahora sí veo titanio de +4 a 0. Profesora, el titanio se reduce. Muy bien. Reducción. De titanio +4 pasa a titanio. Voy a colocar más aquí la flechita porque como es reducción gana y hay que colocarle ahí su electroncito. Esto pasa entonces a titanio 0. ¿Y quién se oxida? A ver, ¿quién se oxida? ¿Quién se oxida? En la oxidación tenemos al magnesio, de magnesio 0, tenemos al magnesio +2. ¿Listo? Muy bien. Y ahora sí, vamos a balancear. Titanio 1,1, muy bien, son de 4 a 0, está ganando 4 electrones. Aquí voy a colocar lo que está ganando, 4 electrones, gana, por eso pongo más. Oxidación, se pierde electrones. ¿Cuánto se pierde? De 0 a +2, 2 electrones. Debería de colocar -2 electrones porque se pierde. Pero por convención no se pone menos, por eso es que ese menos lo pasamos al otro lado como +2 electrones. ¿Qué se cumple en la regla de redox? Que el número de electrones que se ganan tiene que ser igual al número de electrones que se pierden. Se ganan 4, se pierden 2, entonces acá multiplico por 1 y acá multiplico por 2 para que sean igual número de electrones que se ganan e igual número de electrones que se pierden. Entonces, al multiplicar por 2, chicos, al multiplicar por 2, ¿qué vas a tener? Voy a colocar aquí, ¿ya?
El titanio, no pasa nada con el titanio, sigue siendo su estado de su coeficiente 1 y acá sería 2 veces el magnesio más 2, 0. Y esto va a pasar al titanio 0, ¿no? Acá era más 4. Y esto va a pasar, perdón, titanio 0 más el magnesio más 2. Más 2 veces, ¿no? Porque ese 2 entra al magnesio más 2. Y eso sería nuestra ecuación balanceada. ¿Y qué hacemos? Esos coeficientes obtenidos los trasladamos a la ecuación principal. 1, 2, 1, 2. Entonces, mira, 1, 2, 1 y 2. Tanteo, verifico, tanteo. Un titanio, 2 magnesios, 2 magnesios. 4 cloros, reacción balanceada. Vamos a responder ahora nuestras preguntas. La sustancia que se oxida es el magnesio, correcto, ¿no? Eso sería verdadero. El que se oxida es el magnesio. Muy bien, verdadero. El tetracloruro de titanio es el agente reductor. A ver, chicos, si el titanio se reduce, estamos de acuerdo que él sería el agente oxidante, ¿cierto? Si el magnesio se oxida, él es el agente reductor. Si el titanio es el que se reduce, esto sería la forma reducida. Y si el magnesio, el Mg cloro 2, es el que se oxida, eso sería la forma oxidada. Muy bien, entonces nos dice, el tetracloruro de titanio es el agente reductor. Falso, es el agente oxidante, como puedes ver. Se obtiene una mol de titanio al transferirse 2 moles de electrones. Mira, se obtiene una mol de titanio, como puedes ver acá en la reacción, pero para que tengas una mol de titanio, ¿no? Para que tengas una mol de titanio, ¿cuántos electrones se han transferido? No se han transferido 2, se han transferido 4, porque tú has ganado 4 y has perdido 4. Por lo tanto, eso sería falso. Son 4 electrones que se transfieren, el total de los electrones. Verdadero, falso, falso, eso sería la clave casa. Ok, pregunta 4, casa. Vamos con la pregunta 5. A ver, tenemos oxígeno menos 2, hidrógeno más 1, perdón, acá sería azufre más 6, menos 1, más 1, 0, menos 2, más 4, menos 2, más 1. Dice, después de balancear la ecuación, indique la alternativa correcta. Muy bien, voy a sacar entonces, mira, el azufre de más 6, el azufre pasa a más 4. ¿Listo? De más azufre a más 6 pasa a azufre más 4. Está claro que aquí ocurre un proceso de reducción, ¿verdad? Luego observo que desde menos 1 pasa a 0. Entonces aquí observo que ocurre un proceso de oxidación. Desde menos 1 va a pasar a bromo 2, 0. ¿Correcto? A bromo 0. A ver. Pregunta 5. Listo, ahora sí. ¿Qué hacemos ahora? Ver cuántos átomos, igualar los átomos y ver cuántos electrones se están transfiriendo. Un átomo de azufre, de más 6 a más 4, esos son 2 electrones. Se reduce, si se reduce, son 2 electrones que estaría ganando. Ahí está. Recuerda que en la reducción se gana electrones y en la oxidación electrones.
Ahora, acá ojo, pestaña y ceja. Atención, porque recién es el primer caso que estamos viendo. El bromo, acá yo tengo en los reactantes un solo átomo de bromo. Acá tú tienes dos. Antes que tú veas que desde -1, profesor, a 0 y me pongas un electroncito, primero tú tienes que balancearme los átomos. De repente no ha sido muy visible en los casos anteriores porque todos eran 1, 1 y no había la necesidad. Pero ahora sí, yo veo que aquí hay dos bromos. Primero balancea tu bromo. Multiplicas por 2 para que sea el mismo número de átomos. Y ahora sí recién tú dices, 2 por -1, -2. Y 2 por 0, 0. Desde -2 hasta 0, ¿cuántos electrones son? 2 electrones. Muy bien, entonces estás perdiendo 2 electrones que vas a colocar aquí, ¿no? Ya sabes por qué colocamos de esa manera, ¿no? ¿Listo? Entonces, ahora sí, ya hemos balanceado nuestras dos semireacciones y lo que vamos a hacer ahora es igualar los electrones que se ganan y los electrones que se pierden. Profesora, ¿son iguales? Ah, perfecto. Ya no igualamos nada y simplemente lo que hacemos es sumar. Al sumar, entonces tú tienes el azufre más 6, más 2 veces ese bromo -1, que va a pasar al azufre más 4 y va a pasar a ese bromo 2. Entonces, el único coeficiente que hemos incorporado, porque el 2 con el 2 se elimina, sería para este 2 de HBr. Colocamos el 2 y verificamos. Un azufre. Dos bromos, dos bromos. 2 hidrógenos más 2 hidrógenos son 4 hidrógenos y por aquí no hay solamente 2, multiplico por 2 para que sean 4 hidrógenos. Veo el oxígeno, 4 oxígenos, por aquí también hay 2 más 2, 4, reacción balanceada. Por lo tanto, coeficiente 1, coeficiente 1, coeficiente 1, eso sería nuestra reacción balanceada, chicos. Ahora, vamos a colocar quién es el agente oxidante y el agente reductor. El azufre se reduce, ¿no? Por lo tanto, esto es el agente oxidante. El bromo se oxida, por lo tanto, esto era el agente reductor. Si el bromo es el que se oxida, él es la forma oxidada. Y si el azufre es el que se reduce, esta es la forma reducida. Muy bien. ¿El agente reductor es el ácido sulfúrico? No. El agente reductor es el ácido bromídrico. Eso es falso. ¿La forma reducida es el bromo molecular? Falso. La forma reducida es el SO2. ¿El coeficiente estequiométrico del dióxido de azufre es 2? Falso, porque el coeficiente estequiométrico del dióxido de azufre, que es este de aquí, es 1. Por lo tanto, eso también es falso. Se transfiere una mol de electrones para formar una mol de agua. Mira, para formar 2 moles de agua, ¿no? Para formar 2 moles de agua, ¿cuántos electrones se han visto involucrados? 2 electrones. Ojo, son 2 electrones involucrados. No me vayan a decir 2 que se ganó y 2 que se perdió, 4. No. ¿Acaso tú cuando pierdes una moneda de 5 y el que se encuentra 5, tus 5, estamos hablando de 10 soles? No, ¿sí o no? Los 5 que tú perdiste son los 5 que el otro encontró. Estamos hablando de una moneda de 5 soles. Igual acá, 2 que se pierden son los 2 que gana el otro y por lo tanto solamente son 2 electrones involucrados. ¿Ok? Entonces, si te pregunta por una mol de agua, eso implica obviamente la mitad de electrones y eso sería correcto. Así que la clave en la pregunta 5 sería dado. Muy bien. Pregunta 6. A ver, ¿qué nos dicen? Al respecto, seleccione la semireacción en la que se ganan 2 moles de electrones. Muy bien, chicos. Entonces, aquí tenemos, para la letra A, bromo 2, 0, pasa a bromo -1. Lo primero que tienes que hacer, balancear tus átomos. Multiplico por 2 bromos. 2 por 0, carga 0. 2 por -1, carga -2. Entonces, como está pasando de 0 a -1, ¿no? Implica que aquí hay una
¿Dónde tendrían que colocar sus electrones? Aquí, más 2 electrones. O sea que está ganando electrones y acá sería más 2. Aquí tendríamos más los 2 electrones. Entonces, esto sería... No, perdón, acá no, ¿no? Acá tendríamos más 2 electrones. Y esto sería una semirreacción, sí, una semirreacción de... ¿Dónde voy a colocar aquí? Esto sería una semirreacción de reducción. ¿Listo? En la letra B, ¿qué tenemos? Tenemos aquí el SO3, 2 menos, y el SO2. Ahora, ustedes también pueden determinar aquí tranquilamente los estados de oxidación para cada uno de los elementos, ¿no? Por ejemplo, ustedes dicen acá, oxígeno menos 2, el azufre ¿con cuánto está? 3 con menos 2, menos 6. Menos 2, el azufre aquí está con más 4. Aquí es menos 2, entonces aquí ¿cuánto sería para el azufre? Aquí sería 2 con 2, 4. Aquí también tendríamos más 2. ¿Qué es lo que nos están preguntando acá? Seleccione la semirreacción en la que ganan 2 moles de electrones en total. Ah, nos piden la cantidad de electrones. Ya, vamos a colocar entonces mejor la cantidad de electrones. ¿Cuántos electrones vemos transferidos aquí? Como todo esto es menos 2 y todo esto suma 0, recuerda que las cargas tienen que ser iguales, ¿no? Si las cargas van a ser iguales, entonces yo tendría que colocar aquí los 2 electrones. ¿Cuántos? Pero acá tenemos un azufre, tenemos 3 oxígenos, 2 oxígenos, aumentamos una molécula de agua para que sean la misma cantidad de oxígenos. Al aumentar una molécula de agua, entonces aumentamos acá los 2 protones de hidrógeno. Voy a borrar aquí para que nos alcance. Listo. Ahora sí. Ya está balanceado nuestros átomos, ya están balanceados nuestros hidrógenos, nuestros oxígenos, y por lo tanto, completando nuestra carga, tendríamos 2 positivos aquí, ¿correcto? 2 negativos aquí, sería más 2 con menos 2. Esto tiene que ser igual a 0 y el agua también es 0. Y de acá nosotros tenemos, por lo tanto, que esto sería 2 más 2 con menos 2, aquí está 0, ¿no? Entonces la reacción ya estaría balanceada. Entonces, en la letra B, como vemos, no hay pérdida de electrones ni ganancia de electrones. Entonces, esto es una reacción no redox. ¿Listo? No se gana ni se pierde. En cambio, en el anterior sí se ganaba y sí se perdía. Letra C. ¿Qué es lo que nos dice en la letra C? Tenemos el nitrato, ¿correcto? Y pasa al NO. Igual, rápido. Lo que saco son los estados de oxidación. Menos 2 y acá sería más 5. Menos 2 y más 2, ¿correcto? Entonces, ¿qué observo? De más 5 a más 2. ¿Qué está ocurriendo? Un proceso de reducción. En la letra D, ¿qué tenemos en la letra D? Ahí, en la letra D tenemos la siguiente ecuación. Cloro 2, cloro 1 menos 1 y cloro 2. Aquí, por ejemplo, tenemos el ClO menos 1, entonces sería menos 2, el cloro estaría trabajando con más 7. Perdón, con más 1. Estoy pensando el 8. Tenemos aquí menos 2, entonces como es menos 1, el cloro estaría trabajando con más 1 y acá el cloro estaría trabajando con 0.
De +1 a 0 está reduciéndose. Entonces aquí también vemos que hay un proceso de reducción, donde está ganando, donde vemos solamente un electrón, ¿no? Igual acá, si queremos balancear, vamos a balancear las reacciones. No estoy balanceando acá. Voy a balancear aquí. En ambas reacciones son de reducción. Esta es reducción. Esto también es reducción. Y lo que hacemos aquí es aumentarle las moléculas de agua, ¿no? Acá me falta un oxígeno, aumentas una molécula de agua y eso significa aumentarle 2 protones de hidrógeno, ¿no? El balance por el método ion-electrón. Al aumentarle entonces 2 hidrógenos, ahora sí ya estaría balanceada esa reacción, ¿no? Y por lo tanto tendríamos aquí las moléculas de agua, los protones de hidrógeno, ¿no? ¿Cuántos protones de hidrógeno tenemos? Acá sería 2 positivo menos 1 sería la carga igual a 0. Entonces de acá tenemos ¿cuántos electrones? Solamente tendríamos un electroncito, ¿no? Un electroncito que estarían ganando. Acá vas a tener +1, para que sea 0 sería más un electroncito. En la letra D igual, nos faltan acá un oxígeno, entonces aumento una molécula de agua, y al aumentarle una molécula de agua, acá sería, perdón, 2 cloros, hay que igualar los cloros, me faltarían 2 oxígenos, entonces ahora tendría que colocar 2 moléculas de agua, ¿no? Porque me faltan 2 oxígenos, 2 moléculas de agua, y eso significa 4 protones de hidrógeno. ¿Cuánto sería toda esa carga? Más 4 con menos 1, eso sería igual a 0. Esto me da 3, más 3, por lo tanto, acá tendría que ganar 3 electroncitos. Muy bien, entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué es lo que nos pide? Seleccionen la alternativa, seleccionen la alternativa. 2 por 2, sí, ¿no? 2, 0, 0, 0, 4. Aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 2. Aquí, chicos, aquí. 4 por +1 más 4 y este 2. No se olviden aquí que este 2 también tiene que multiplicar a la carga de -1. Por lo tanto, aquí tendríamos, perdón, -2. Ya, aquí sería -2 y por lo tanto estaría ganando 2 electrones. Solamente son 2 electroncitos. Ahí está. Ahora sí, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Dice 0, 0, nos dice, tenemos 2 moles total de electrones en la semireacción, ¿no? Tendríamos 2, ¿no? Tendríamos aquí la primera y la última. De 0 a menos, pero acá ¿por qué? Sí, está bien. De 0 a -1. Esto es reducción, pues sí está bien. De 0 a -1. Sí, tendríamos entonces aquí las reacciones, chicos, la A y la D. Bueno, obviamente que acá un lapsus porque no podían ser las 2 claves, ¿no? Si no me estoy equivocando o estoy viendo mal. A ver si ustedes me ayudan a verificar que todo esté bien. Cloro 2, cloro 0, cloro -1, 0. De +1 a 0, reducción, sí. De 0 a -1. Sí, a no ser aquí puede que pasó, ya creo que puede ser aquí, chicos. Bueno, eso está bien, ya. Si fuera de esa manera, tendríamos de las 2, pero posiblemente aquí, para tener nuestra clave, esto era el +1, ¿no? Ahora sí, si fuera el +1, esto ya no sería reducción, ¿no? Si fuera el +1, entonces tendríamos el bromo 2 más los 2 electrones y eso sería 2 veces el bromo +1 y acá ya no serían los 2 electrones, sino esos 2 electrones estarían puestos aquí, ¿no? Más 2 electrones. Y aquí sí sería pues un proceso de oxidación. Considerando este +1, entonces tendríamos solamente la clave edad. A ver, ¿qué me dicen por aquí?
Miss, ¿cuándo es la suma? ¿Cuánto me imagino, no? ¿Cuánto es la suma del agua de los Miss, ¿cuándo es agua la suma de los coeficientes es 0? ¿Me estás preguntando la suma del agua de los coeficientes o de los estados de oxidación? Ay, ahora sí, ahora sí. Siempre es 0 del agua porque acuérdate que es hidrógeno más 1 y oxígeno menos 2. Entonces siempre la sumatoria de los estados de oxidación del agua va a ser 0, ¿ya? Listo, entonces en la 6 tendríamos la clave dado, ¿ya? En la pregunta 7, ¿qué tenemos en la pregunta 7? A ver, nos dice, luego de balancear la siguiente ecuación por el método del ión-electrón. Bien, por el método del ión-electrón, entonces, si uno observa acá los estados de oxidación, aquí el que va a cambiar menos 2 más 1, 4 con menos 2, 8, entonces acá sería el cromo más 6, el que va a trabajar con su estado de oxidación. Yodo menos 1, potasio más 1, cloro menos 1, hidrógeno más 1, cloro menos 1, cromo más 3, cloro menos 1, potasio más 1, 0, menos 2 y más 1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que ocurre aquí es que el más 6 pasa a más 3, entonces hay un proceso de reducción. Ahora, como tú vas a copiar solamente el ion cromato, es este, mira, cromo O4, la carga es 2 menos. Y este va a pasar, ¿a quién? Va a pasar al cromo 3, ¿no? Pero aquí vas a copiar entonces el cromo más 3 nada más porque no está en forma de un ion. Y en la oxidación, ¿quién es el que se va a oxidar? Vemos aquí que el que se oxida es el yodo, desde menos 1 a 0, ¿no? El yodo, que viene a ser menos 1, ¿no? Pasa a yodo 2, ¿correcto? A yodo 2, que viene a ser el 0. Entonces, lo que hacemos ahora es balancear. Un cromo, 4 oxígenos, entonces voy a colocar 4 moléculas de agua, porque me falta 4 oxígenos. Al multiplicar por 4 aguas, son 4 protones de hidrógeno, que los voy a colocar aquí, 4 protones de hidrógeno. Como es reducción, tú sabes que aquí se ganan electrones. Y acá juegas con tus cargas como te enseñé, ¿no? Todo esto es menos 2, 4 por 1 es más 4, tiene que ser igual a toda la carga que está a la derecha, que es más 3, y del agua, que es 0. Entonces, acá, ¿cuánto te sale? Esto te sale más 2 igual a más 3. Entonces, ¿qué ocurre? Para que tengamos, a ver aquí, 4 con 2, sí, estamos bien. Para que tengamos el mismo número de átomos, 4 con 2, 2 más 2, para que tengamos el mismo número de carga, ¿cuántos electrones tendríamos que sumar aquí? Ah, perdón, acá son 8 protones de hidrógeno, ¿no? Acá son 8. Acá son 8. Estamos claros, ¿no? Que acá serían 8 protones de hidrógeno. Ya yo veía que no me estaba cuadrando. Ya, son 8 protones de hidrógeno, ¿correcto? Son 8 protones de hidrógeno. Y eso significa acá entonces que tendríamos más 6. Si tenemos más 6, ahora sí, para que sea igual, hay que sumarle los electrones a la izquierda. ¿Cuántos electrones hay que sumarle? Hay que sumarle 3 electrones. Y ahora sí ya tenemos las cargas compensadas. Muy bien. Para el caso del yodo igual, acá no hay problema con el oxígeno, solamente hay que multiplicar por 2. Y como multiplicamos por 2, entonces hay que colocarle acá las cargas, ¿no? Sería más 2 electrones. Y para que sea el mismo número de electrones ganados o perdidos, eso sería por 2 y esto sería por 3. Entonces, chicos, colocando esos coeficientes estequiométricos y verificando por el método del tanteo, ustedes van a tener aquí sumando, ¿no? Ya voy a colocar de frente, ¿ok? Tendrían los coeficientes 2, tendrían los coeficientes 6, el coeficiente 16, el coeficiente 2, el coeficiente 10, el coeficiente 3 y el coeficiente 8, ¿no? Ya, porque acá solamente acuérdate que ese 2 va a entrar a cada uno de los componentes y lo que vas a hacer al final es verificar con el método del tanteo,
¿ya? Igual para el 3. ¿Qué es lo que nos piden aquí? La semirreacción de reducción es del cromo. Sí, eso es correcto. El coeficiente estequiométrico del ácido clorhídrico es 8, no es 16, por lo tanto esto es falso. Se transfieren 6 moles de electrones, sí, correcto. Acuérdate que el número total es de lo que se gana y de lo que se pierde. Son 6 que se ganan, son 6 que se pierden y eso sería verdadero. Así que la clave en la pregunta 7 sería avión. En la pregunta 8, chicos, ya reacciones nucleares, solamente acá tienen que igualar. Acuérdense que nos están preguntando, ¿el proceso involucra una gran cantidad de energía? Sí, toda reacción nuclear libera una gran cantidad de energía. El átomo de aluminio fue bombardeado por una partícula alfa. A ver, miren, si esto es 27 y esto es A, se cumple que 27 más A es igual a 30 más 1, ¿verdad? Porque tiene que ser la suma de las masas. Eso significa que A vale igual a 4. Y si realizamos lo mismo para el Z, sería 13 más B, eso es igual a 15 más 0, ¿no? 15 más 0 y ese B sería igual a 2. Por lo tanto, acuérdate que la partícula que tiene masa 4 y número atómico 2 efectivamente corresponde a las partículas de tipo alfa. Corresponde a una reacción de fisión nuclear. La fisión, acuérdate que es la descomposición, ¿no? Porque la unión es la fusión. Y acá lo que tú estás viendo es que se están uniendo el aluminio con este elemento para formar un nuevo elemento que es el fósforo, porque el neutrón es una partícula. La partícula neutrón, la partícula alfa, la partícula gamma, estas son partículas que se emiten, pero no son elementos químicos. El único elemento que se está formando aquí es el fósforo. Por lo tanto, esto sería falso. Así que la clave sería entonces en la pregunta 8, casa. Y en la pregunta 9, tenemos igual, chicos, tenemos que, nos dice cuáles son las partículas que se emiten y lo único que tenemos que ver es acá. 24 y 24, entonces acá la partícula X que yo le quiera llamar tiene 0. Y acá tiene 11 y 12, entonces la partícula de aquí tiene que ser menos 1, ¿verdad? Porque recuerda que todo lo que está en los reactantes, la sumatoria de la masa y de los números atómicos tiene que ser igual a lo que está en los productos. Por lo tanto, el enunciado en la letra A nos dice, en A se emite una partícula beta. Sí, eso es correcto, porque esta carga de X, 0 y menos 1 efectivamente pertenece a beta. Bueno, haciendo lo mismo, chicos, en la B, sumando 235 más 1 debe de ser igual a 90, ¿no? A toda la sumatoria, más 143, más, acá le vamos a llamar un I, sería un I por 1, y simplemente es la energía. Entonces, de aquí, calculando ese valor de I, ¿no? Sería igual a 3. Y haciendo lo mismo para el número atómico, 92 más 0, ¿no? 92 más 0 tiene que ser igual al Z más 54 más el I por 0, que sería 0, ¿no? Y de acá, chicos, el Z sale igual a 38. Por lo tanto, eso también sería correcto. Si ya tienes la masa, a ver qué te está preguntando. En B se liberan 3 neutrones. Sí, correcto, porque I viene a ser los neutrones que se estaban liberando aquí. Eso también es correcto. Y ambas nos dice que son de fusión nuclear. La primera, como podemos observar, corresponde a una desintegración porque se está emitiendo partículas de tipo beta. Y en la segunda, lo que observamos es que ocurre a una reacción de fisión, ¿no? Por lo tanto, esto no es fusión, esto sería falso. Esto sería falso. Así que, chicos, la 9 sería dado. Muy bien, estas son sus domiciliarias, chicos, y a practicar, ¿ya? A practicar, porque en la semana de estequiometría vamos a tener más cálculos y debemos estar todos perfectos en cuanto al balance. Listo, chicos, eso sería entonces todo por hoy. Nos estamos viendo la próxima semana. ¿Listo? Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao.